iniciemos nuestra jornada del día de hoy formalmente, y por ello les doy los buenos días a todos y a todas, y con mucho gusto comento que el Instituto Mora les da la más cordial bienvenida a esta primera mesa de trabajo titulada Repositorios Documentales, el Camino Andado, cuya moderación estará a cargo de la licenciada Dolores Latapí, quien es una editora de textos universitarios de amplia trayectoria en la UNAM. Les agradezco una vez más a todos su presencia, su participación, y les deseo que sea una jornada muy rica de trabajo y de intercambio, de diálogo y de experiencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Garrido. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa 1, titulada Repositorios Documentales, el Camino Andado. Y para comenzar esta mesa, vamos a dar la palabra a la maestra Alina Vázquez Tapia, quien es funcionaria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México, y coordinadora de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Adelante. Sí, gracias. Buenos días a todos. Agradezco nuevamente al Instituto Mora pues la distinción que me hicieron de invitarme a sus segundas jornadas. Tuve la oportunidad también de estar presente en las primeras. Y bueno, pues agradezco este espacio para poder presentar un poco la experiencia y la situación de los repositorios en el contexto nacional e internacional. Y para ello preparé una breve presentación. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, lo que voy a comentarles en este espacio es en relación a 4 puntos que considero que podrían ser interesantes. El primero es algunas consideraciones generales sobre los repositorios, recordando un poco los tipos y las características, consideraciones. Lo segundo es la situación de los repositorios de las instituciones mexicanas en el contexto tanto nacional como internacional. Lo tercero, el papel o la contribución que la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, ha tenido a la visibilidad de los repositorios y al movimiento en general de acceso abierto. Y por último, de manera muy breve, algunas tendencias, proyectos, perspectivas de desarrollo para los repositorios. Entonces, si me pueden colocar en la tercera diapositiva, por favor. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, lo primero, nada más para tener un punto de partida, recordar los tipos de repositorios que tenemos. Normalmente hablamos de los institucionales cuando integran toda la producción de una institución. Los temáticos o disciplinares cuando se abocan a un área disciplinar, biología, por ejemplo, o que son, por ejemplo, repositorios de tesis o de videos. Los repositorios de datos abiertos de investigación, los especializados, que pueden ser, por ejemplo, repositorios de revistas o de recursos educativos abiertos, de patrimonio documental. Los repositorios agregadores, como es el caso precisamente de REMERI y de otros internacionales que vamos a mencionar más adelante. Y los multiinstitucionales, que son aquellos en donde más de una institución hace el depósito de sus producciones. ¿Cuáles son algunas consideraciones que sí debemos de tomar siempre en cuenta cuando hablamos de repositorios y que se diferencian de otras plataformas? Primeramente, que vamos a privilegiar que los contenidos sean abiertos, que vamos a utilizar diferentes estructuras de metadatos para describir los recursos dependiendo del tipo de repositorio del que se trate, que vamos a utilizar estándares no solamente para la descripción, sino para que se logre lo siguiente, que es la interoperabilidad, es decir, la interconexión con otros sistemas, que procuraremos tener siempre un modelo de servicios asociado que nos permita la sostenibilidad, es decir, el poblamiento continuo del repositorio, y obviamente muy importante siempre usar los mecanismos y las herramientas que los propios repositorios, el propio software, nos provee para la gestión de la propiedad intelectual en el entorno digital. Ahora bien, ¿cuál es la situación de los repositorios en el contexto nacional? Bueno, todos conocemos en primera instancia el repositorio nacional de CONACYT, que en este momento cuenta con 107 repositorios institucionales a través de los cuales hay acceso a casi 140,000 documentos. El siguiente agregador o red que tenemos en México es la Red Mexicana justamente de Repositorios Institucionales, en la cual actualmente hasta ahora tenemos ya integrados 104 repositorios
de 76 instituciones de educación superior que dan acceso a poco más de 685,000 documentos. También tenemos otro tipo de agregadores en México, agregadores de revistas y de patrimonio documental. Tal es el caso de Redalí, que todos conocemos, la red de revistas científicas de acceso abierto de la UAM. Cielo, en el caso de Cielo México, que es administrado por la UNAM. Y en el caso de repositorios de archivo histórico de patrimonio documental, pues tenemos el caso de Mexicana y de Memórica. En cuanto al contexto internacional, bueno, tenemos en primer término lo que es el directorio de OpenDoor, de repositorios de acceso abierto. Si algunos de ustedes lo han navegado, ustedes pueden ahí identificar los repositorios que hay por país en todas las diferentes regiones del mundo, y esencialmente se pueden identificar, entre otros datos, los tipos de repositorios. En el caso de México, tenemos nosotros 50 repositorios registrados en este directorio internacional, de los cuales 43 son institucionales, 3 son disciplinares y 4 repositorios son agregadores. En cuanto a los repositorios de datos, también existe un repositorio internacional que se llama R3 Data, en el cual, en el caso de México, hay 13 repositorios registrados. 8 de ellos son repositorios colaborativos con otros países, principalmente con Estados Unidos. Y repositorio de datos como tal, se puede decir que solamente tenemos 3 en México, 2 que están en la UNAM. Uno de ellos es el portal de datos abiertos de la UNAM, y un repositorio más del Instituto de Investigaciones Económicas, y el repositorio del Centro de Estudios del Maíz, lo que es el CIMMYT, que es en México, de hecho, el único repositorio que utiliza un software especializado open source para este fin, que se llama Dataverse. También a nivel internacional, uno de los agregadores más utilizados, desarrollado por una universidad alemana, la Universidad de Bielefeld, es BASE. En este agregador tenemos la presencia de 50 proveedores de contenido de México, de los cuales, bueno, mayormente son portales de revistas. Hay algunos repositorios agregadores, y repositorios institucionales tenemos 19 repositorios. Eso en cuanto al contexto internacional. Ahora bien, en este sentido, ¿cuál es la contribución que Remedy ha tenido en el marco internacional? Bueno, nosotros primeramente desde el 2013 hemos formado parte de la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas de Latinoamérica, la referencia, en la cual nosotros representamos el nodo mexicano, ahora nuevamente a través de CUDI, en la referencia. Entonces, en este momento nosotros tenemos agregado a este nodo 67 repositorios institucionales, a través del cual se da un acceso a 81,000, poco más de 81,000 tesis de posgrado. Aquí vale la pena comentar que la referencia únicamente va a cosechar publicaciones científicas arbitradas, concretamente artículos de revista arbitrada, tesis de maestría y doctorado y reportes de investigación, ¿sí? Es por eso que son menos repositorios de los que tenemos en Remedy, y obviamente es una cantidad mucho más pequeña en relación a la cantidad total que tenemos de documentos en Remedy, porque a fin de cuentas en Remedy lo que hacemos es cosechar absolutamente todo el contenido de cada uno de los repositorios. También contribuimos desde Remedy a la visibilidad de los repositorios que están integrados en esta red, en lo que es el directorio o el servicio de OpenAIRE Explore, que es un servicio, forma parte más bien de los servicios de OpenAIRE, del cual más adelante lo voy a comentar. Se desprenden las directrices de interoperabilidad que todos debemos de seguir para que precisamente nuestros repositorios sean visibles. No solamente tenemos la indexación de Remedy como tal en este explorador, sino que también de manera individual hay 5 repositorios de México, 2 de la UNAM, 2 del TEC de Monterrey y 1 de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También nosotros desde Remedy contribuimos con 2 organizaciones muy importantes, además de OpenAIRE, también con COAR, que es con la Confederación de
de repositorios de acceso abierto. En ese sentido, en Remedy somos miembros de los grupos de trabajo de DSpace y de los vocabularios controlados de COAR. Estos grupos de trabajo son coordinados por la referencia y el trabajo que hacemos aquí en estos grupos es precisamente establecer un marco de acuerdos técnicos en el cual nosotros vamos a hacer una serie de validaciones, de normalizaciones a los términos de tipos de recursos que cosechamos de los repositorios y hacemos la equivalencia, la normalización al tipo de recurso que está establecido en estos vocabularios controlados. Esto con la finalidad de que todos los repositorios de cada uno de los nodos nacionales que forman parte de la referencia puedan ser interoperables y además interoperables con el resto de los agregadores en otras regiones del mundo, como ya lo mencioné en el caso de Base o en el caso de OpenAIRE. Lo mismo hacemos con el grupo de OpenAIRE y la referencia en la parte de las directrices y esquemas de metadatos de interoperabilidad, en donde hemos también participado en el caso de la versión 4 en la traducción al español, que es la última versión que tenemos ahorita vigente en lo que respecta a los repositorios de literatura y repositorios temáticos. Entonces, esto es en cuanto a la contribución de Remedy en este contexto internacional. Ahora bien, en cuanto a los servicios que nosotros hemos trabajado en este año, bueno, continuando con este tema de los metadatos, de los tipos de recursos, nosotros nos dimos a la tarea de hacer la normalización de acuerdo a estos vocabularios de la versión 2 y la versión 3, y entonces hicimos un catálogo de los términos a los que corresponden todo lo que se cosecha de los repositorios de Remedy. En este momento les puedo decir que hay 37 tipos de recursos. Lamento mucho no poderles mostrar la presentación que preparé para esto, porque ahí se va a poder apreciar cuáles son estos tipos y todos los porcentajes en tipo de recurso que se encuentran en los repositorios. Pero bueno, espero que la presentación se pueda compartir por otros medios para que ustedes después la puedan seguir. En este sentido, ya lo tenemos integrado en el sitio de Remedy. Si ustedes entran al portal de Remedy y hacen una búsqueda, ustedes van a ver que van a poder diferenciar cuáles son artículos científicos, imágenes, textos, videos, anotaciones, etcétera. Tenemos mayormente un porcentaje más alto de los tipos de recursos, pues son las tesis de licenciatura, las tesis de maestría, los artículos, las imágenes, tesis de doctorado, bibliografías, libros, textos. Digamos que son los tipos de los 37 que les comento que tenemos identificados, son los 10 que más se utilizan. Otro servicio que estamos implementando en Remedy es la actualización e integración de nuevos repositorios. En este momento tenemos que el 77% de lo que está en Remedy es institucional, el 22% son repositorios temáticos y el 1% corresponde a repositorios de datos, que en este caso es el del CIMIC concretamente. Vamos nosotros también a integrar repositorios de recursos educativos, que tenemos ya algunos identificados, de patrimonio documental, algunos de ellos participan también en la iniciativa de Memórica, y estamos ya trabajando en la integración de agregadores y portales universitarios de revistas. Ahorita, por ejemplo, tenemos como un primer ejercicio, digámoslo así, la integración de las 10 revistas de la Universidad Veracruzana, que son poco más de 2.500 documentos. Entonces, si ustedes hacen nuevamente una búsqueda en el sitio de Remedy, no solamente van a encontrar ya los contenidos de estos 104 repositorios que les comento, sino que también de estas 10 revistas de la Universidad Veracruzana. Entonces, el objetivo que tenemos es ir incorporando poco a poco, a nivel de artículo y a nivel de revista, cada uno de estos portales. Lo que tenemos también como nuevo servicio a partir de este año, ya en un mes y medio más vamos a hacer ya la inauguración, digamos, la presentación oficial, es de un servicio al que le hemos llamado Directorio Nacional de Repositorios Digitales de Acceso Abierto, en el cual estamos haciendo una ficha, digámoslo así, para cada uno de los 104 repositorios que tenemos en Remedy. Vamos a enviarles a los responsables de los repositorios la invitación para que generen su cuenta de acceso
validen esa información y la complementen, pero a la vez les vamos a dar como una información sobre su repositorio, cuáles son los tipos de recursos que encontramos, cuáles fueron los que normalizamos, cuáles son las estadísticas que se tienen en cuanto a los tipos de software, en cuanto a los tipos de licencia, a los tipos de repositorios, a las áreas de conocimiento o temática que se cubre en cada repositorio. Todo esto va a ser muy similar a los otros dos directorios que les comenté en un principio de OpenAIRE y de Red3 Data. Entonces el objetivo es que así como existen esos directorios internacionales, nosotros en México tengamos algo similar, un directorio que integre todos los tipos de repositorios y en donde podamos visualizar cuántos repositorios hay de cada tipo, de qué área de conocimiento, con qué tipo de licencia, cuántos tipos o cuáles son los tipos más de documentos más localizables, digámoslo así, en los repositorios, etcétera. Entonces, este servicio, como les comento, en más o menos mes y medio estará disponible. Nosotros Aline, también estamos, sí. Ya está la presentación. Sí, adelante. Ok. Entonces, pues prácticamente estoy en la diapositiva de colaboraciones de Remery a nivel nacional. Si pudieran, ya están ahí, ok. Ahí estoy, perfecto, muy bien. Entonces, en cuanto a las colaboraciones de Remery a nivel nacional, nosotros, bueno, desde el 2013 somos una comunidad de CUDI. En ese sentido hemos recibido muchísimo apoyo, sobre todo en estos años de seguir precisamente haciendo estas mejoras al sitio, desarrollando estas herramientas, agregando estos servicios. Entonces, en ese sentido, ha sido un importante impulso para nosotros y una plataforma de apoyo para seguir continuando con todos estos trabajos. También desde el año pasado formamos parte de la Comisión de Repositorios Institucionales y de Recursos Educativos Digitales de ANUYES TIC, del Grupo de Trabajo de Tecnología Educativa. También a partir del año pasado nos integramos a una iniciativa que ahora ya tiene un nombre, se llama Equipo para la Transformación Digital de Educación, EduTradi. Fue una iniciativa que nació de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, que bueno, ahora ya sabemos que pasó a ser más bien una fusión a la dirección de la SCT. De ANUYES, de CUDI, del Tecnológico Nacional, entre otros, y derivado de esa alianza, hasta ahora hemos nosotros generado 2 productos. Ahí les coloco en la presentación los sitios de los cuales ustedes pueden descargar estos documentos. Uno tiene que ver con la agenda colaborativa, los 8 ejes de trabajo que estamos realizando en este equipo de trabajo, y una oferta, un estudio que hicimos el año pasado de proveedores de servicios de TI. Y bueno, por último, también estamos colaborando en el grupo de trabajo de la Mesa 2 de Recursos Educativos Digitales de la Agenda Digital Educativa de ANUYES, de la SEP y con ANUYES. Y como resultado de esta mesa y de este grupo 4, pues nosotros llevamos a cabo una encuesta de recursos educativos digitales como Mesa 2, ahí somos 4 grupos de trabajo, que también ya en el próximo par de meses lo estaremos ya presentando y publicando. Si me pueden dar la siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos proyectos, tendencias, perspectivas de los repositorios? Ya sería ya para ir cerrando. Bueno, son solo algunas de las recomendaciones o algunas de las novedades y sobre todo en el marco de los repositorios institucionales y temáticos. Bueno, el año pasado se publicó ya la versión 4 de la guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación. Este es un trabajo entre muchos que se genera en la red de bibliotecas de España, en la Review. Y bueno, hay recomendaciones interesantes en ese sentido para los repositorios. En cuanto a las guidelines, a las directrices de interoperabilidad de OpenAIRE, yo les hablaba en un principio de estos estándares que son importantes de seguir, no solamente para los repositorios de literatura y temáticos, que son mayormente los que las instituciones seguimos generando, sino también ya hay guidelines para los repositorios de datos y algo también muy interesante, que son los sistemas de gestión de investigación, los CRIS. También hay directrices de descripción en ese sentido y dos guías más que están en borrador, digámoslo así.
También ya estamos trabajando con la versión última de DSpace, la de versión 7, que es un cambio y una mejora bastante interesante para las instituciones que sobre todo usamos este software para los repositorios. Y bueno, pues también, como siempre, van surgiendo nuevos esfuerzos regionales, en este caso el de FORLEC, el de Foro Latinoamericano sobre la Evaluación Científica de Claxo, que también está haciendo un importante trabajo para la evaluación de la ciencia en la región. Si me da la siguiente, por favor. Y en lo que respecta a COAR, estas son solamente algunas de las publicaciones que yo podría recomendarles. Hay más, hay mucho más. Realmente la agenda de COAR siempre ha sido muy amplia, tratando de abarcar los diferentes aspectos que tienen que ver con la evaluación, con la interoperabilidad, con las buenas prácticas de lo que son los repositorios institucionales. Entonces aquí se habla ya desde hace algunos años de cuáles son las características o recomendaciones para la nueva generación de repositorios. Hay también algunas recomendaciones de cómo o por qué hacer interoperable a los repositorios institucionales con estos sistemas CRIS que les hablaba hace un momento. También una de las publicaciones más recientes pues es el marco de referencia de buenas prácticas, una segunda versión o edición de este documento, que también vienen recomendaciones muy interesantes. Y hace un par de años también se presentó el Toolkit, es un paquete de herramientas con todos los diferentes aspectos de gestión de derechos de autor, de metadatos, etcétera, para los repositorios. Entonces, pues con esto yo estaría concluyendo mi presentación. Les pido disculpas que no pude compartirla desde un principio, pero bueno, espero que tengan la oportunidad de poderla visualizar por algún otro medio. Gracias. Muchas gracias, Alina, por tu participación, muy interesante. Ojalá en algún momento puedas subir tu presentación a un repositorio o algún lugar y que se divulgue precisamente los medios del Instituto Mora, como esta página de Facebook o su cuenta de Twitter, porque hay información muy interesante. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Jesús Paredes Gómez, quien es director del Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Adelante, doctor. Hola, buen día a todos. Muchas gracias al Instituto Mora por esta invitación. Y a mis compañeros que me están acompañando en la mesa virtual para la exposición de cada uno. Voy a hacer breve por respeto a los demás ponentes, pero hablar de repositorios, hablar de acceso abierto, hablar de esta plataforma, hay que hablar de derechos de autor, porque definitivamente el acceso abierto, aún en condiciones de acceso abierto, no debe significar el no cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor. Cuando en mayo de 2014 se reforma la Ley General de Educación, la Ley de Ciencia y Tecnología, se incorpora esta figura de acceso abierto que tiene antecedentes internacionales y que se venía gestando, como bien dijo mi compañera que me antecedió, se fue gestando y hasta que se incorpora en el sistema jurídico mexicano esta figura de acceso abierto o open access, que al final de cuentas, en la exposición de motivos, en el aspecto legislativo, en la Cámara, que la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Legislativa fueron dos comisiones. En la exposición de motivos se señala algo muy bonito, pero también tiene que aterrizarlo con este fin de democratizar el conocimiento científico universal, permitir el acceso a estos contenidos. En primer lugar, ¿qué es acceso abierto? Porque el acceso abierto significa el poder disponer de determinados contenidos que están en una plataforma, y sí hablo muy claro, hay derechos de autor en el entorno físico, en el entorno análogo, en el entorno tradicional, pero también en el entorno analógico,
en el entorno digital también hay derechos de autor. Por lo tanto, los derechos de autor se comportan tanto en uno como el otro. El nuevo entorno, el nuevo escenario, el Internet, las plataformas, no deben significar un uso ilimitado, desmedido o no regulado de los derechos de autor, un uso libre. Si bien existen excepciones, sistemas de licenciamientos, etcétera, que posibilitan en algunos casos la libre disposición de los contenidos en el entorno digital, también es cierto que existe detrás de esta disposición regulaciones que deben ser respetadas. La puesta a disposición de los contenidos protegidos por el derecho de autor en un entorno digital no debe significar la libre disposición ilimitada de estos contenidos. Es decir, detrás de esto hay acuerdos internacionales. En diciembre de 1996 se celebró se firmó el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, llamados tratados de Internet. Y bueno, ahí está la agenda digital y justamente, entre otras cosas, se regula todo lo que tiene que ver con las medidas de observancia en el entorno digital, con las medidas tecnológicas de protección a los contenidos que están circulando en el entorno digital, excepciones, limitaciones a estos derechos. Entonces, en ese sentido, también mucho más reciente, a raíz de las reformas del TEMEC a raíz de la aprobación del TEMEC y las reformas en nuestra ley, también se incorporan medidas, sanciones, procedimientos que van a combatir las conductas infractoras en el entorno digital, las conductas violatorias de derechos de autor en el entorno digital, bien por no respetar las medidas de protección a los contenidos en el entorno digital, el no utilizar la llamada gestión de derechos, el que las obras estén identificadas para efectos de su utilización, etc. Acceso abierto en este sentido habla de distintos verbos y de distintos supuestos. Si bien es cierto, en principio el acceso abierto posibilita una plataforma llamada repositorio, que viene del latín repositorium, armario, algo donde se guarda. Entonces, este acceso abierto en principio, aparentemente muy bonito, muy sencillo, aparentemente en principio, habla de que efectivamente podemos accesar sin permiso, sin pago, sin inscripciones, requisitos previos, todo muy bien, pero accesar ¿a qué? A estas plataformas, a estos repositorios que no contienen cualquier contenido, sino específicamente habla de aquellos contenidos, ahorita ya se mencionaron, los retomo ahorita, que han sido producidos resultado de las investigaciones públicas o utilizando infraestructura pública. Y bueno, están las investigaciones, las tesis de grados, memorias de congresos, etcétera. Todo este material protegido, todo este material susceptible de almacenarse en esta plataforma, que tiene como funciones acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar, difundir estos contenidos. Pero en esta definición de acceso abierto, justamente en su artículo 65 de la Ley Ciencia y Tecnología, si bien habla de accesar estos contenidos sin permiso, etcétera, financiado con recursos públicos o utilizando infraestructura pública, pero, y sí hago hincapié en pero,
sin perjuicio de los derechos de autor y sin perjuicio de los, entre otros derechos que menciona de propiedad industrial, patentes, marcas, en fin. Ahí hay un problema de elaboración, de redacción en ese artículo porque, en mi opinión, hay cosas que se repiten cuando habla de propiedad industrial, intelectual, con derechos de autor, marcas, patentes. Todo eso se resume en una sola palabra en el tema de propiedad intelectual. Pero bueno, mi exposición va dirigida a los derechos de autor y por lo tanto, entonces, aún en condiciones de acceso abierto, tienen que ser respetados los derechos de autor. Lo que conlleva en todas las instituciones educativas, en los centros de investigación, en el propio CONACYT, como eje central de todo lo que es la política y la estructura, la infraestructura y la organización, funcionamiento de estos repositorios, sin lugar a dudas es recomendable para cada una de las instituciones que antes de subirse estos contenidos, a través de la llamada ruta dorada, antes de subirse, antes de almacenarse, de depositarse, las instituciones tengan establecidas licencias uniformes que reglamente, que establezcan las condiciones en que estos contenidos van a subir efectivamente a través de este repositorio de acceso abierto. Se puede previsualizar, visualizar, se pueden accesar estos contenidos, se podrán hacer copias privadas, a lo mejor sí, se puede reproducir, no lo sé, se puede distribuir, no lo sé, que ver las condiciones de acceso abierto y esto debe estar establecido en una licencia electrónica en que cualquier usuario que vaya a interactuar a esta plataforma y vaya a interesarse por algún contenido, por alguna investigación, tesis, etcétera, deba saber en qué condiciones de acceso abierto va a disponer de estos contenidos. Libremente, pero reglamentado. Recordando que justamente cuando habla el acceso abierto de los sujetos activos de estas plataformas, que son los investigadores, profesores, alumnos, académicos, tecnólogos, que van a subir estos contenidos en el artículo 69 de la Ley de Ciencia y Tecnología, habla de por decisión personal para autorizar el depósito de estos contenidos y su disposición en estos repositorios. Por lo tanto, las instituciones no deben disponer, aun cuando sean en condiciones de acceso abierto, aun cuando sean producto de estas investigaciones públicas. Aún así, las instituciones deben, como titulares de estos repositorios, deben establecer condiciones de licenciamiento uniforme para que cada uno de los autores, porque aquí se da una doble cualidad, investigador, autor, profesor, autor, estudiante, autor, tecnólogo, autor, todos son autores, y autor en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, artículo 12, dice persona física que ha creado una obra literaria o artística. El titular de los derechos pueden ser las instituciones, pero el autor siempre es la persona física, por lo tanto, es importante que ese autor, en esa doble cualidad, autorice por decisión personal voluntaria las condiciones de licenciamiento abierto en el entorno de esta plataforma o en el entorno de este repositorio. Recordar que hablar de derechos de autor, el centro de la protección de los derechos de autor recaen sobre las obras literarias o artísticas, en todas sus manifestaciones, literaria, pictórica, escultórica, porque aquí la profesora que me antecedió
efectivamente hablabas de las 10 que más predominaban y definitivamente hablaba de imágenes, videos, textos, tesis, fotografías, y todo eso son ramas protegidas por el derecho de autor. El derecho de autor protege la creación a través de las obras en cualquiera de sus ramas protegidas. Y la Ley Federal de Derecho de Autor establece en su artículo 3º como obras toda creación original susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier forma o de cualquier medio. Es decir, el centro de la protección del derecho de autor recae sobre el tema de la originalidad. Es decir, todo aquello que es producto de la creación humana individual que refleja un estilo, una personalidad, que lo hace susceptible de esta protección, contrario a que cuando copiamos o nos apropiamos del esfuerzo parasitario de manera parasitaria a través del esfuerzo creativo ajeno. E inclusive, aquí está el tema de las conductas de plagio. Por eso, entre todas las políticas, disposiciones, instructivos, y mi compañera que me antecedió muy acertadamente, con todo rigor expuso, detalló todas las disposiciones, mencionó, gracias, entre otras cosas, para subir estos contenidos también deben responder a las características, al rigor, a los estándares de calidad para que sea susceptible este contenido depositable. Independientemente de la parte autoral, no se trata de subir cualquier contenido. La que me antecedió fue Rosalina, perdón, pero no recordaba su nombre. Entonces, debe haber un equilibrio entre derechos de autor y los derechos de acceso abierto. Debe coexistir una ley federal de derecho de autor con una ley de ciencia y tecnología, con una ley orgánica del CONACYT, con una ley general de educación que regulan esta figura del acceso abierto. Los derechos de autor establecen un régimen de privilegios exclusivos a favor del creador, aún en condiciones laborales. Por eso hay una figura que se llama obra consecuencia de relación laboral. Hay otra que se llama obra por encargo, que aplica grandemente también en el sector público. Hay transmisiones de derechos, cesiones de derechos y hay sistemas de licenciamiento, porque hay un régimen exclusivo que nace con el autor y el autor en determinadas condiciones por escrita decide ceder, licenciar estos derechos según las circunstancias particulares. Por lo tanto, el derecho de autor nace como un régimen privado individual que después puede transmitir a favor de un tercero, como son las instituciones educativas e investigación, entre otras, en estos supuestos. Pero nace con el autor. La creación nace con el autor. Y es importante, por lo tanto, respetar las condiciones que el derecho de la creación establece para que el acceso abierto no sea invasivo del régimen exclusivo de derechos de autor y al mismo tiempo el régimen exclusivo de derechos de autor permita en condiciones lícitas acceder efectivamente, gratuitamente, en condiciones de acceso abierto, reglamentadas, autorizadas y establecidas de manera correcta. Que no haya duda cuando el usuario de la red accede, interactúa con una plataforma determinada, con un repositorio, que no tenga duda en qué condiciones va a interactuar. Yo preferiría, pudiera hablar de ahí excepciones en la ley que hablan de la copia privada, el fin de la investigación y la docencia, está el derecho de cita, en fin, pero yo sí preferiría, por respeto a mis compañeros ponentes, así como lo hizo Rosalina, respetuosa del tiempo, dejarlo aquí y dar oportunidad mejor a las preguntas. Agradezco profundamente la atención brindada y para dar continuidad con esta exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Paredes. Vamos ahora a dar la palabra a Uber Crisóstomo García del CONACYT. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Mora por la invitación, así como a las autoridades, ¿no?, por esta invitación a esta mesa virtual en la que pues, estamos hablando de repositorios documentales, el camino andado. Yo les voy a platicar un poco del repositorio nacional. Déjenme, les comparto mi pantalla, o les comparto la presentación. Ahí ya pueden ver mi presentación. Sí. Sí, la vemos bien. Bueno, les voy a platicar un poco del repositorio nacional, una herramienta abierta para el acceso a la información. Les voy a dar un poco de contexto. Bueno, en mayo de 2014, con la modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología, en el capítulo 10 de Acceso Abierto, el cual da origen a la Estrategia Nacional para democratizar la información científica, tecnológica y de innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible para toda la población en general. Surge la necesidad pues, de un repositorio cuya función principal pues, es el acopio, la preservación, la gestión y el acceso electrónico de información para los contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México para fondos públicos. En ese mismo año, en noviembre, se surgen los lineamientos para el repositorio nacional y para los repositorios institucionales, los cuales pues, bueno, permitirían un correcto funcionamiento e interoperabilidad, además de definir criterios y estándares de calidad a las políticas de comunicación pública, tecnología e innovación. En el 2015, en noviembre, surgen los lineamientos técnicos para el repositorio nacional y el repositorio institucional. Para 2017 se hace una actualización a estos lineamientos generales y específicos para los repositorios, mismos que se alinearon al contexto de ciencia abierta. Aquí cabe resaltar que en esta actualización pasamos de acceso abierto a ciencia abierta, que básicamente este paso es de pasar de tener acceso a los resultados de las investigaciones a tener acceso a los productos o a la información del proceso de la investigación y el desarrollo de esa investigación. En 2016 ya formalmente se lanza el repositorio nacional y bueno, para el 2021 y derivado de la pandemia por el COVID-19 se desarrolla el primer ecosistema nacional informático que del cual pues vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, como lo marca la ley, se hace una red nacional de repositorios de ciencia abierta en donde todas las instituciones que alineen sus repositorios a los lineamientos específicos para repositorios y a los lineamientos generales de ciencia abierta van a poder interoperar con el repositorio nacional. Existiendo dos tipos de repositorios, los cuales son los de literatura, en donde pues bueno, van a existir artículos, capítulos de libros, tesis, memorias de congreso, y los repositorios de datos, que básicamente son los que tienen o conforman un volumen grande de información y son parte de información de las propias investigaciones, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de bases de datos, ¿no? O conjuntos de información bastante grandes.
Si nos vamos un poco a cómo están repartidos los repositorios en todo el país, vamos a ver que al menos el 90% de las entidades federativas tienen presencia en el repositorio nacional. Bueno, no obstante, se reconoce que al interior del Consejo se realizan acciones para incentivar la participación en los estados faltantes, como por ejemplo Durango, Aguascalientes e Hidalgo. Actualmente, bueno, hablando un poco de cifras, actualmente el repositorio nacional cuenta con 7 repositorios institucionales interconectados, de los cuales pues 97 son de literatura, 9 son de datos y 4 mixtos. Es decir, que tienen plataformas de literatura y de datos. De estos 107 repositorios o plataformas digitales, se han logrado cosechar más de 139,000 recursos de información. Además de considerar hasta la fecha, más de, bueno, casi 20 millones de consultas acumuladas. Derivado de la emisión de las convocatorias en los años 2015, 2016 y 2017, se identifican las siguientes cifras cosechadas hasta el momento. De los 35 proyectos apoyados o favorecidos con la convocatoria 2015, se pueden contemplar 54,976 recursos de información. Con la convocatoria del 2016, de los 27 proyectos beneficiados, tenemos 41,765 recursos contemplados. Para los 15 proyectos apoyados con la convocatoria 2017, se contemplan 14,283 recursos de información. Y bueno, por otra parte, de los 27 centros públicos de investigación, se han logrado cosechar 25,567 recursos. Digo, de la misma, asimismo, es de suma relevancia exponer la participación del Colegio de Sonora y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, instituciones que por iniciativa propia decidieron interconectar sus respectivas plataformas con el repositorio nacional, de las cuales, pues bueno, se identifican 1,131 registros de información. Hablando un poco del impacto de la plataforma y revisando la analítica propia del repositorio, podemos observar que pues más o menos una pareja segregación de usuarios por género, en la cual, pues bueno, se puede observar que tenemos más usuarias que usuarios consultando el repositorio. Y bueno, por otra parte, pues los grupos de usuarios que visitan con frecuencia el repositorio, 29 corresponden a un segmento entre los 18 y 24 años de edad, mientras que el 27% corresponde a edades entre 25 y 34 años. Y en menor medida, pues los adultos mayores de 65 años en adelante. Bueno, revisando un poco aquí los números, podemos observar que entre mayor edad va disminuyendo un poco la consulta al repositorio nacional. Y con esto pues, podemos definir que el perfil de los principales usuarios que están consultando corresponde pues, a estudiantes de licenciatura y posgrado o de jóvenes investigadores. Usuarios por región. Si revisamos el ámbito nacional, podemos identificar usuarios con mayor frecuencia que surgen del Estado de México, de la Ciudad de México, y bueno, en menor medida está el Estado de México y Puebla, ¿no? En cambio, desde una arista internacional, podemos observar que tenemos usuarios de Estados Unidos, de Perú y Colombia, por mencionar ahí algunos.
También cabe mencionar que Perú, Colombia, Argentina y Ecuador son países en donde existe una política y una ley de acceso abierto y existe una estrategia de repositorios en estos países. Particularmente en Perú, Argentina y en conjunto con México, son los principales exponentes de repositorios a nivel latinoamericano. Recursos por tipos de publicación. Aquí, bueno, gracias al importante trabajo colaborativo que desarrollan las y los responsables técnicos de los distintos repositorios interconectados al repositorio nacional, los recursos por tipo de publicación en mayor cantidad están los conjuntos de datos con 42.200 registros, seguidos de las tesis de maestrías con 29.544 registros. Artículos tenemos 28.077 registros, tesis de doctorados 11.328, capítulos del libro 4.570, libros 2.717 y 9.200 recursos de información de otro tipo. En lo concerniente a las áreas de conocimiento, se cosecharon con un mayor número de recursos, bueno, que se cosecharon en el último semestre del año. Se identifican 36% a las ciencias físico-matemáticas y ciencias de la Tierra. Un 19% corresponde a la biología y química. Un 16% de las ciencias sociales, 12% de humanidades y ciencias de conducta, y en menor medida el área de la medicina y ciencias de la salud, con un 3%. Si quisieran, bueno, si alguna institución quisiera formar parte de la red de repositorios de ciencia abierta, estos son los pasos que tendría que seguir para poder interoperar con el repositorio nacional. El primer paso que se tendría que hacer sería analizar estos lineamientos generales y específicos y jurídicos del repositorio nacional. Estos pueden ser consultados en la página principal del repositorio nacional. Una vez revisado estos lineamientos, tendríamos que identificar o tendrían que identificar los recursos de información que van a ser cosechados por el repositorio nacional. Desarrollar un ambiente virtual del repositorio institucional y en consideración a los criterios de interoperabilidad del repositorio nacional. Una vez teniendo esto, solicitar el acceso a los catálogos. Estos catálogos están en un formato estándar y pueden ser consumidos de manera fácil. El quinto paso sería utilizar los metadatos del estándar OpenAIRE, dependiendo del tipo de producto que vayan a compartir, para literatura o para repositorio de datos. Como un sexto paso, pues, sería revisar la sintaxis de los elementos de acuerdo con LIR y el manual de mejores prácticas del repositorio nacional. Y bueno, finalmente sería generar, en el paso 7 sería generar pruebas de cosecha con el validador del repositorio nacional. Si pasan estas pruebas, pues bueno, sería ya el paso 8 sería conectar el repositorio institucional a la red de repositorios de ciencia abierta. Y bueno, ya como paso 9 sería registrar estos recursos de información. Y bueno, hablando un poco del repositorio de COVID-19, o hablando un poco del Ecosistema Nacional Informático. Este es un conjunto de herramientas disponibles en un formato digital o en un entorno digital, pues bueno, nos permite el manejo de información y los datos para el diagnóstico y la solución a problemáticas nacionales. Derivado de la pandemia, el Consejo se dio la tarea de crear este capítulo llamado COVID-19, el cual es un espacio que busca articular capacidades y herramientas en ciencia de datos, tecnologías inteligentes y cómputo.
en repositorios de datos y de investigación sobre COVID-19, integración, curaduría y análisis de datos, modelación de la dinámica de la pandemia en México, integración de tableros de información y herramientas, análisis espaciales y geográficos, sistemas de información geográfica. Aquí, bueno, dejamos la liga para acceder a ese portal y poder consultar toda esta información. Como tal, pues bueno, el repositorio busca poner a disposición del público en general los distintos recursos de información derivados de estas investigaciones en todo el mundo sobre la epidemia global. Todo ello con la intención de mantener informada a la sociedad en general. Algunos datos generales de este repositorio. Podemos ver que el 91% de la información ha sido generada en el 2020. En lo relativo a los visitantes, podemos observar que el 83% corresponde a nuevas visitas y el 17% son usuarios que regresan a consultar el repositorio. En lo relativo a usuarios por país, se considera que la gran mayoría de los usuarios que consultan son de México y de Estados Unidos, y en menor medida provienen de la India, Indonesia, Australia y Reino Unido. Aquí en el entendido de que la información recuperada proviene de todo el mundo, algunos de estos recursos pues, provienen de estos países. Y bueno, aquí el navegador más usado para la consulta pues es Google Chrome. Bueno, ya nada más para concluir, pues me permitiré hacer un llamado a todas las instituciones públicas, privadas y gubernamentales que deseen tomar esfuerzos para poner a disposición del público diverso la producción académica, científica y tecnológica y de innovación. Y en caso de contar con algún recurso de información que abarque tópicos asociados a COVID-19, pues los invitamos a ponerse en contacto con el equipo del Repositorio Nacional para recibir un acompañamiento en este proceso de interoperabilidad o de interconexión. Digo, además de estar atentos a las convocatorias que emita el Consejo. Y bueno, esa sería toda mi participación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Uber, por tu participación. Quiero recordarle al público que las ponencias, las exposiciones van a estar subidas en la página web del evento. Recuerden que este evento, estas jornadas tienen un propio sitio dentro del sitio del Instituto Mora y hay un menú recursos donde ustedes van a poder consultar las diapositivas de estas ponencias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Ricardo Villegas Tovar, quien es coordinador de producción científica y visibilidad internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a las autoridades. Por favor. Gracias. Creo que de igual forma estoy teniendo problemas con esta aplicación para lograr compartir mi presentación. Yo les voy a agradecer a los colegas del instituto si me hacen favor de presentar lo que yo les acabo de enviar. Ay, muchísimas gracias, qué amable, y creo que ya estamos siguiendo la presentación. Excelente, muy bien, pues me permito iniciar mi intervención. Un gusto saludarles desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo me voy a permitir comentar, como lo dice el título de esta mesa, algunos antecedentes, ¿no? Algunos pasos que hemos dado en el ámbito de la construcción de los repositorios desde la perspectiva legal, y en ese sentido, bueno, pues voy a retomar algunos de los puntos bien comentados por el doctor Parets en el sentido del derecho de autor, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, lo que me queda muy claro es que el fundamento del acceso abierto y de la ciencia abierta está en el respeto al derecho de la propiedad intelectual. Esto lo confirmo derivado de la lectura del artículo 65 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que nos refiere, ¿verdad?, que no habrá como consecuencia de la construcción
de estos repositorios un perjuicio a las disposiciones en materia de propiedad intelectual, ¿no? O sea, sabemos que la propiedad intelectual es una figura jurídica particularmente amplia. Entre sus componentes está, pues, la propiedad industrial, están los derechos de autor, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues, la Ley de Ciencia y Tecnología claramente nos deja saber que la ciencia abierta de ninguna manera se opone a la propiedad intelectual y en consecuencia pues no se opone al derecho de autor. Y tan es así que en los lineamientos jurídicos de ciencia abierta que permiten en gran medida la operación de los repositorios, se reitera esta declaración y dice que, bueno, pues la ciencia abierta de ninguna manera se debe interpretar como un ejercicio en contra de los derechos de autor y en particular acá nos refiere a la figura de los derechos patrimoniales. Si pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, pues la pregunta que tendríamos que responder en este punto es, ¿y qué significa respetar el derecho de autor? La siguiente, por favor. Pues bien, aquí retomo brevemente un concepto que me parece todos ubicamos muy bien, y es el de entender que el autor adquiere de manera automática, al momento en el que crea su obra y la incorpora en un soporte material, adquiere estos derechos autorales, ¿no? No es necesario, según nos lo indica el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se pase por un proceso de registro, e inclusive va más allá este concepto porque lo ubicamos dentro del catálogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí mismo en el artículo 27.2 se dice que el derecho de autor es un derecho humano y en consecuencia pues no es algo que se otorgue desde el Estado, sino por el contrario es algo que se reconoce. Entonces se reconoce de los autores estos derechos morales que tienen mucho que ver con la parte de la dignidad del autor o de la autora, ¿no? Y también tiene estos derechos patrimoniales. En la doctrina, los derechos morales se dividen en lo que se conoce como las facultades positivas y las facultades negativas, ¿no? En las positivas, el autor decide, por ejemplo, si su obra se habrá de divulgar, ¿no? Si se habrá de modificar, o inclusive el autor tiene la facultad de retractarse sobre lo que pudo haber plasmado en una obra, como puede ser una de carácter literario o artístico, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el propio autor está facultado para impedir que terceras personas se apropien de su trabajo, ¿no? Que caiga esa tercera persona en lo que nosotros coloquialmente denominamos como plagio, ¿no? Entonces es una violación al derecho de paternidad definido dentro de los derechos morales, y en ese sentido, bueno, pues el autor en este ejercicio pues está facultado para impedir a terceros que violen la integridad de la obra, ¿no? O que se le asigne al autor una falsa atribución. Y en el rubro de los derechos patrimoniales, bueno, pues viene todo un catálogo de las facultades que de ejercerlas el autor, pues se pueden traducir en beneficios económicos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que el derecho de autor, en la visión dualista que tenemos en nuestro contexto latino, pues busca, por una parte, hacer valer el honor de las personas, en este caso de los autores, pero también crearles condiciones monopólicas para la generación de beneficios económicos, en tanto que se encuentre la obra en el mercado. La siguiente, por favor. Pues bien, en este sentido, vemos como todo sucede en el derecho, pues las personas tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y entonces la pregunta es cuáles son las obligaciones de los autores. Ya hemos dicho cuáles son los derechos de los autores, pero ahora la pregunta es cuál es la obligación de los autores. Y claro, podríamos sacar acá un catálogo de esas obligaciones, sin embargo, creo que la que persiste invariablemente es la de la originalidad, ¿no? Entonces ya decíamos que la originalidad es quizá el más importante de los requisitos para que una obra autoral sea protegida, ¿no? Es la piedra angular del derecho de autor, y que se refiere a que la composición y expresión de la obra evidencia la creación propia del autor, ¿no? Y entonces en la creación de la obra, el espectador claramente puede identificar por una parte lo que es preexistente a la obra, ¿no? Y por el otro lado, lo que es el trabajo del autor. Si esta definición yo la traslado
de manera práctica al caso de una tesis, bueno, pues la tesis me evidencia en gran medida el trabajo del autor, en este caso el alumno, la alumna, ¿verdad? Quien seguramente se va a apoyar del trabajo de terceras personas y citando de manera mesurada nos va a permitir ubicar lo que le antecede en cuanto a sus propios argumentos, ¿no? Entonces la originalidad refiere propiamente a el ejercicio intelectual del autor, que en gran medida refleja su personalidad y se materializa en la obra que, bueno, podríamos llamarle tesis, podríamos llamarle capítulo de libro, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Pues bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo se hacen valer los derechos autorales en los repositorios institucionales? La siguiente, por favor. Pues bien, aquí el artículo 69, también ya citado previamente por el doctor Parets, nos refiere a una doble realidad sobre la misma circunstancia, ¿no? Para poder poblar un repositorio, como comúnmente se dice en este término, en estos términos, el autor, ¿no? Pensando principalmente en caso de tesis, tiene dos opciones. Una, decidir colocar por sus propios medios el archivo donde se alberga su obra y colocarlo dentro del repositorio, lo que en términos bibliotecarios se denominaría como el autoarchivo, y por el otro lado la intermediación, es decir, el que el alumno, habiendo ya concluido su tesis, se acerca quizá a la biblioteca, entendida la biblioteca en este punto como el intermediario que construye el repositorio de la institución y, bueno, pues le pide, ¿verdad?, que la biblioteca haga lo conducente para que la tesis se coloque dentro del repositorio, ¿no? Entonces, en esta escena podemos entender que el artículo 69 de la Ley de Ciencia y Tecnología nos refiere a estas dos grandes posibilidades. La siguiente, por favor. Pues bien, en este sentido, cuando hablamos un poco más acerca del depósito intermediado, me parece que en el camino que hemos andado ha quedado muy claro para los administradores de los repositorios la importancia que tiene el pedirle a estos alumnos o a estos autores que le concedan una autorización del uso de su obra, ¿no? Entonces, ya se ha vuelto una práctica común dentro de la administración de los repositorios el que se refiera a la figura de esta carta de autorización que tiene algunas características muy peculiares. La primera de ellas es el reconocer de parte del repositorio que existe la figura del autor, representada, insisto, a lo mejor en este ejemplo, en el caso del alumno, como tesista, ¿verdad? Y que reconociendo el repositorio la existencia de los derechos de el alumno, se le pide que le facilite el uso de esos derechos patrimoniales, ¿verdad? Los de explotación a favor de la institución, ¿no? O a favor del repositorio. ¿Por qué? Porque si no se cuenta por parte de la administración del repositorio con estos derechos, simple y sencillamente no podría operar en términos legales. Entonces, se le pide, ¿verdad?, que le conceda al repositorio la autorización para la reproducción de la tesis, ¿no? Y cuando digo reproducción, pues es un concepto muy amplio que refiere inclusive a la dimensión digital, por supuesto a la comunicación electrónica, ¿no? La comunicación pública, la transmisión, etcétera, etcétera. Y bueno, en esa misma carta, ¿verdad?, sabemos que se le exige a este autor precisamente que cumpla con este requisito de originalidad en los términos que yo lo expuse en la diapositiva previa. Y en este sentido, bueno, también hay que ubicar que la ciencia abierta de ninguna manera es una visión contraria a los derechos de autor, como ya lo expuse, y para poder operar la ciencia abierta de frente al derecho de autor, se ha encontrado un punto de equilibrio con el uso de licencias de libre uso, ¿no? Como pueden ser las Creative Commons, pero no exclusivamente las Creative Commons, ¿no? Existe cualquier cantidad de licencias o de meros acuerdos externados en este documento por parte del autor, en donde no nada más se le autoriza al repositorio hacer uso amplio de la tesis, ¿no? Sino que además
el usuario final de ese repositorio podrá hacer un uso libre de ese documento, o mejor dicho, un acceso libre, porque uso libre es otra cosa, un acceso libre sin mediación de suscripción para consultar la obra. La siguiente, por favor. Pues bien, si nos damos cuenta, realmente existe una serie de similitudes entre la función editorial y la función del repositorio. Y aquí inclusive en algunas ocasiones yo me cuestiono si realmente la biblioteca debería ser la que administrara los repositorios, como comúnmente sucede en nuestro país. Pues si yo me pongo a analizar a detalle cuáles son las funciones que están asumiendo los administradores de los repositorios, me voy a dar cuenta que encuadran en gran medida con las funciones editoriales y que inclusive la función bibliotecaria está un poco distante respecto a la función editorial. Y para ejemplo, yo traigo a su vista este artículo 42 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que nos refiere precisamente a esta relación con la que el editor ya se encuentra legalmente facultado para publicar la obra, y dice aquí este artículo, ¿no? Hay un contrato de edición de obra cuando, por una parte, existe un editor que se va a ocupar o se va a obligar de reproducirla, de distribuirla y de venderla, ¿verdad? Y por el otro lado, el autor está en la obligación de entregar la obra, siempre respaldando la originalidad. Y claro, acá ustedes con toda la razón del mundo me podrían decir, momento, no estamos pidiendo en los repositorios que se venda, ¿no? Que se venda la tesis, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo y lo que hago es referir este artículo para decir, vean cómo la función editorial se apega mucho más a la función de la administración del repositorio que quizá la función bibliotecaria, que sabemos se enfoca mucho en la adquisición de los materiales documentales, en su ordenamiento, en su preservación, en la creación de servicios para su consulta, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que comentaré un poquito más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, la pregunta que continúa en esta lógica que estoy tratando de seguir es cómo el repositorio hace valer la originalidad de la obra. Y aquí puede aparecer una respuesta a bote pronto, ¿no? Los colegas bibliotecarios automáticamente me dirían, esa respuesta es lógica, la respuesta está en la utilización de los sistemas electrónicos de detección de plagio. Pero esa quizá para mí no es la respuesta atinada. La siguiente, por favor. Por supuesto que hay que tomar en cuenta estas herramientas que están en el mercado desde hace ya algunos años, por no decir que de algunas décadas, y en el caso particular traigo lo que aquí Hapsari nos comentaba hace algunos meses respecto a la definición de lo que es Turnitin, y bueno, no quiero ser injusto porque Turnitin pues es quizá el sistema más famoso, pero no quiero dejar de reconocer que existen otros sistemas, un Authenticate, etcétera, etcétera. No recuerdo ahora todos los nombres, pero a lo que voy es que me parece que todos estos sistemas electrónicos operan bajo la misma dinámica. Y aquí de esta definición yo resalto esto que claramente nos dice, este sistema lo que hace es tratar de identificar el trabajo presentado por el alumno, ¿verdad?, con respecto a lo que se encuentra accesible por medio de Turnitin, ¿no? En este caso a partir de los textos que se encuentran en línea, ¿verdad? Y ayuda al profesor a ubicar la originalidad del escrito, ¿no? Y aquí sí soy muy enfático. Vean ustedes cómo aquí la definición dice ayuda al profesor. En ningún momento está diciendo ayuda al bibliotecario, ¿verdad? ¿Por qué el profesor? ¿Por qué le da esta preferencia el sistema al profesor? Pues porque el profesor es el que conoce del tema y es el que podría tener los elementos académicos para realmente no nada más identificar el plagio, sino para poderlo dimensionar. Cosa que los bibliotecarios no tenemos. Nosotros los bibliotecarios, bueno, yo ya no trabajo en bibliotecas, pero me formé como bibliotecario en alguna época, puedo decir que no estamos formados para poder identificar el plagio, inclusive tampoco sería nuestra función. Es función de la academia, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos en su calidad de conocedores de la temática se asisten de estas herramientas. Y para confirmar lo que estoy diciendo, pues ustedes que conocen una herramienta como Turnitin, se habrán dado cuenta que la interfaz está diseñada para precisamente tener a dos tipos de usuario, al profesor y al alumno.
no hay dentro de estas interfaces una opción para que entre el bibliotecario, ¿no? Los que trabajamos en bibliotecas o los que hemos trabajado en bibliotecas jugábamos, ¿no? Jugábamos a los malabares, ¿no? Y nos hacíamos pasar por alumnos para cargar el archivo que después nosotros mismos íbamos a revisar cuando cambiábamos nuestro rol al de profesor y ahí identificar el reporte de originalidad que nos refiere el sistema, ¿no? Pero es un poco jugarle, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto me conduce a mantenerme en esta lógica y preguntarme cuáles son las responsabilidades de los repositorios institucionales. La siguiente, por favor. Bueno, nos damos cuenta que el artículo 6 de los lineamientos de ciencia abierta nos refieren claramente a el hecho de decirnos que bueno, se construye, como ya bien nos lo estaba comentando el ingeniero Uber, que existe toda una construcción, ¿verdad?, de los repositorios institucionales, ¿verdad? Y de que de los repositorios institucionales se va a construir un repositorio nacional, ¿no? Esto es algo que ustedes mejor que yo lo conocen. Sin embargo, el repositorio nacional es cuidadoso en términos de su construcción, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí hay que ser mesurado, ¿verdad? Porque hay que dimensionar que el repositorio nacional no se puede responsabilizar de los abusos que se pudieron haber cometido por parte de quienes escribieron estos documentos que ahora forman parte de los repositorios institucionales y que después fueron cosechados a nivel nacional, ¿no? Entonces, aquí claramente nos está diciendo, si hay una violación a derechos de propiedad intelectual de origen, estas violaciones serán responsabilidad de quien administra el repositorio institucional, no de quien administra el repositorio nacional. La siguiente, por favor. Entonces, lo que yo estoy viendo es una serie de tendencias muy interesantes, ¿no? Ya lo comentaba la maestra Alina al principio, existe toda una tendencia por incrementar el número de conjuntos de datos, de los datos abiertos de investigación, hay una imperiosa necesidad de hacer visible la producción institucional, ¿verdad? Y entonces está llegando el momento en que los administradores de los repositorios institucionales ya no tienen la capacidad de operación para fungir como intermediarios y recibir de los usuarios el documento para posteriormente colocarlo dentro del repositorio. Entonces, me parece que una tendencia sin punto de retorno es el que los repositorios se muevan a la figura del autoarchivo, ¿no? Es decir, crear las condiciones a nivel de interfase para que el usuario pueda subir por sus propios medios el archivo tal como lo concedía el artículo que yo citaba anteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema del autodepósito? Que nos cambia totalmente la escena legal, porque derivado de las todavía recientes modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, ubicamos la adición de dos artículos, el 114 septies y el octies, que nos dicen que el almacenamiento a petición de un usuario de determinado material provoca que el que recibe este material, en este caso el administrador del repositorio, adquiera un nuevo título que se conoce como el de proveedor de servicios en línea, ¿no? Entonces, ahora los administradores de repositorios institucionales tienen un nuevo nombre en el ámbito del derecho de autor y ese nombre es proveedor de servicio en línea. Y no nada más es un tema de nombres, es un tema de responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque ya lo veíamos en la diapositiva anterior, no solamente el repositorio nacional exige de los repositorios institucionales el respeto al derecho de la propiedad autoral, sino que además ahora la ley dice, si estos repositorios no cuidan el respeto al derecho de autor, entonces pueden ser sujetos a algún tipo de responsabilidad legal. Por eso es que dice aquí en la parte inferior de mi diapositiva que este administrador de repositorio tiene que actuar de manera expedita y eficaz cuando por algún motivo identifique o le sea notificado que hay una violación autoral, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la violación autoral más común que podría haber en un repositorio? La falta de originalidad de parte del alumno que
creó la tesis y que después la colocó en la modalidad de autodepósito. Entonces, esto es algo relativamente nuevo, tiene unos escasos meses de estar en vigencia. No hemos visto, me parece, a nivel de procesos judiciales algún caso, pero creo que es un tema que bien vale la pena que tengamos en cuenta a nivel de administración de repositorios institucionales. La siguiente, y con eso termino, por favor. La otra, por favor. A manera de conclusión, me parece que estamos en una área de oportunidad importante, por no decir necesitamos urgentemente actuar, necesitamos elaborar políticas institucionales, principalmente en temas de integridad académica, ¿no? Desafortunadamente, desde mi amplia ignorancia, no ubico que existan muchas instituciones que tengan repositorios institucionales y que al mismo tiempo tengan políticas de integridad académica, ¿no? Me parece que es urgente la definición de criterios de valoración e interpretación de los análisis de originalidad que se generan desde los detectores de plagio. Hemos visto en algunos casos, en algunas bibliotecas, que el reporte de originalidad que se genera desde Turnitin es causa suficiente para suspender un trámite administrativo como puede ser la titulación. Entonces, habrá que tener cuidado con eso porque nos puede ser resuelto el conflicto de una manera nada favorable, ¿no? Y bueno, por supuesto, conformar comités de integridad académica que operen desde esta normatividad y lo más importante, trabajar en equipo. Y aquí que quiero decir que tenemos que sentarnos con los colegas de la academia, que sean ellos los que evalúen la integridad académica de los trabajos, y a nosotros en la biblioteca, los que administramos los repositorios, que se nos informe si sí podemos o no podemos subir esa tesis al repositorio. Pues hasta acá mi intervención. Mil disculpas por consumir el tiempo. Sigo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Villegas. Muy interesante esta ponencia. Ojalá también se suba estas diapositivas en la página de recursos, muy interesante. No puedo decir que desde la edición académica concuerdo mucho, porque nosotras, las editoras que estamos aquí y otros editores, tenemos muchos años de leer, y el mal llamado software antiplagio, Turnitin o Authenticate o el que sea, no resuelve el problema. Está dirigido para maestros, no va a ser el trabajo de quienes leemos y conocemos y no somos especialistas en el tema, ni bibliotecarios ni editores. Necesitamos trabajar de la mano efectivamente con la comunidad académica. Y a mí me parece que esta mesa ha sido muy enriquecedora al mostrar el camino andado con lo que nos han mostrado desde CONACYT y desde la REMIDE, y también para plantear estos nuevos problemas, por ejemplo, desde el ámbito jurídico entre la Ley Federal de Derecho de Autor y el CONACYT. Es decir, cómo podemos articular jurídicamente o donde no hay puntos de encuentro para que ya en nosotros, en las comunidades académicas, instituciones de educación superior, instituciones de creación de conocimiento, lo articulemos con nuestras áreas jurídicas. Y hay que tenderse la mano. Y en este sentido, yo no sé si alguno de los ponentes quisiera hacer algún comentario. Me parece que el doctor Jesús Parets podría comentar algo al respecto. Doctor. Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Con todo gusto, aquí anoté 4. No porque yo suba un contenido al repositorio es propiedad de la institución titular de ese repositorio. Separar el tema, en derechos de autor está algo que se llama corpus mechanicum, corpus místico, la propiedad del objeto material con la propiedad intelectual. Yo, autor, autorizo a que se suba mi investigación al repositorio de CONACYT, todo muy bien, firmo una licencia de autorización en determinadas condiciones, y la institución educativa de que se trata, el Instituto Mora, es el titular del repositorio, y entonces solo la relación que tiene con ese contenido es la relación de conservación, de almacenamiento y demás funciones que establece la ley en cuanto a ese contenido que está en esa plataforma, pero no es el titular
No confundir titularidad con posesión. No es el titular. Para ser titular, si fuera titular, porque puede ser que efectivamente al mismo tiempo sea titular y él puede, independientemente del repositorio, publicar esa obra, distribuirla, comercializarla, venderla, ¿por qué no? Entonces, hay que separar esa parte. Solo será titular en la medida que más allá de una licencia se celebre un acto de transmisión de derecho o una obra por encargo, haya un reconocimiento de titularidad en los términos que establece la ley a favor de esa institución educativa. Entonces, es el primer punto que querían hacer la observación, porque aquí hay una concurrencia de derechos. La plataforma, el repositorio, al mismo tiempo es una base de datos. La base de datos establece en su artículo 13, fracción 14, en relación con el artículo 107 de la Ley Federal de Derecho de Autor, y lo cito para referencia, se establece que es una base de datos. Las bases de datos porque una cosa son los contenidos y otra cosa es la plataforma. Si la institución educativa va a ser la titular de esa base de datos. ¿Y qué ampara la base de datos? Una base de datos será protegida por el derecho de autor en la medida que sea original, y va a ser original tomando en cuenta dos criterios, y lo pueden ver en el artículo 107 de la ley y el 13, fracción 14. Dos criterios, selección y composición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy seleccionando a esa base de datos y cómo voy estructurando con todo lo que muy bien han explicado, que está por datos, por esto, por las tesis, por las memorias. Eso es composición, porque no es una base de datos que avientan las cosas, no tiene una estructura y tiene criterios de selección. Y eso es lo que le da la originalidad a la base de datos. Por lo tanto, concurren dos derechos. Uno sobre el soporte electrónico, la plataforma, titularidad de esa institución educativa e investigación de la que se trate, y otro, porque la base de datos no ampara contenidos, y otro en relación con las autorizaciones, las licencias para estar depositados esos contenidos, y que aún en condiciones de autoarchivo, no porque hay una plataforma cualquiera puede autoarchivar, obviamente porque también están la autorización bajo los criterios de selección y los estándares de calidad y todo el proceso, hay que ver, por eso no es autoarchivar, no es inmediatamente almacenar, tiene que pasar por el proceso que está establecido, independientemente de que el autor lo quiera autorizar o no autoriza. Y por otra parte, el doctor Ricardo mencionó sobre el tema de originalidad también, que es importante como requisito del repositorio. Aquí en estricto respeto a los derechos de autor me voy a autocitar, no lo estoy copiando de nadie, me autocito, porque es lo correcto. Tengo un libro publicado, el libro Originalidad, Creatividad y Registro del Derecho de Autor. Ahí defino la originalidad como la expresión de la individualidad del creador, el reflejo de su personalidad, su estilo propio. Entonces, y de acuerdo al glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, originalidad es toda obra que no ha sido copiada parcial o totalmente en lo sustancial. Somos originales en la medida que reflejamos esa individualidad. Pero yo sugiero, con mucho respeto, yo sugeriría no complicarse con estos programas de cómputo y con estas labores policíacas, si es original, si no es original. Ustedes hagan el proceso que tienen establecido para la selección y la determinación de subir estos contenidos. Y siempre bajo un principio que se maneja en materia editorial y también en materia registral, que la originalidad se presume. No podemos ya pensar en lo malo, apenas lo que nos están... Hay que presumir que es original, se hace el estudio y todo, y si se determina que cumple los requisitos, adelante. ¿Qué puede pasar? Que se suba algo que finalmente está viciado de plagio. Bueno, pues inmediatamente ya se tendrá que bajar, y las repercusiones que en el orden laboral, civil, penal inclusive puedan determinarse. Yo creo que la peor es la moral, porque cuando se circula un contenido que está viciado de plagio, yo creo que lo que más
recibe el agente comisor del plagio es el repudio, el rechazo de todas las críticas que se hacen por la red. Pero al final de cuentas, no debemos trabajar de que todo tiene plagio y no, hay que presumir que es de buena fe, que todo está bien y se hace el proceso riguroso de selección, de revisión que cumpla los estándares que ustedes tienen establecido. Y por otra parte, bueno, represento el Registro Público del Derecho de Autor y siempre hago mi comercial. Yo sugeriría, Dolores, por favor, es importante, hay que incentivar que todos estos contenidos también se registren en el registro público del derecho de autor, para que una de las formas, así como en un domicilio donde vive uno para evitar los robos, uno prevé y pone alarmas y pone cámaras y pone otras chapas, hay que apostarle más a la parte preventiva. Entonces, que los contenidos, las tesis de grado, muchas tesis de grado aquí se registran de todos los niveles. Entonces hay que incentivar también y hay que promover esa cultura del registro de las obras en todas sus manifestaciones y que todos sus contenidos que están en la plataforma, que están en el repositorio, son aunque sean de acceso abierto, pero son contenidos protegidos por el derecho de autor. Y puede ser que muchos de ellos, al mismo tiempo que independientemente del derecho moral, del crédito y todo, pero puede ser que al mismo tiempo también sea titularidad de la institución educativa y que aún en condiciones de acceso abierto está reglamentado y está establecidas las condiciones en que el usuario va a interactuar con esos contenidos. No confundir este régimen abierto con la libre disposición. Aún en condiciones de régimen abierto, yo sí quiero insistir, hay derechos que deben ser respetados y que por eso sí vuelvo a recomendar el instituto, hablo a nombre del Instituto Nacional de Derecho de Autor, está en la disposición para cualquier consulta, cualquier asesoría, poderle revisar y orientar en cuanto a una licencia muy concreta pero precisa para que el usuario de la red, cuando quiera entrar a ese repositorio, sepa en qué condiciones lo va a hacer. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Jesús. No sé si Ricardo quiera contestar. Hay una pregunta para la maestra Lina, pero a mí sí me gustaría proponer que el INDAUTOR, el registro público, se acerque, o más bien nos acerquemos, las instituciones de educación superior, por lo siguiente: no hay formación en derechos de autor en la universidad para los creadores de conocimiento. Pareciera que el sistema de creación es de artistas, es decir, la originalidad es solo para creadores de literatura, de obra plástica, de medios digitales. Entonces, el sistema de creación de conocimiento, que tiene sus propias normas éticas, no están peleadas. Y eso lo entendemos quienes trabajamos en la edición y en la biblioteca, pero los creadores necesitan esta formación y necesitan que insistamos, tenemos que darnos la mano. No sé si Ricardo quieres agregar algo, porque Alina quiere intervenir, y hay una pregunta para la maestra Lina, que es: ¿cuántas instituciones conforman la REMERI? Si quieres, Alina, contestar. Bueno, me Sí. permito entonces, perdón, por el orden en el que habías Ricardo. mencionado, mil perdones, Perdón. Alina. Entonces, Ricardo contesta y luego Alina. Rápidamente, gracias, perdón, Alina. Bueno, coincido totalmente con el doctor Parets en los planteamientos que él está bien comentándonos, e inclusive yo aquí agregaría un elemento para meter jiribilla, como decimos coloquialmente. Quizá el problema que yo he encontrado con mayor frecuencia es cuando el alumno cree que está siendo original y realmente no lo está haciendo. Ejemplo concreto: el alumno coloca imágenes, tablas, gráficos que está sacando de otro lado. Sabemos que para efectos de la defensa de la tesis no habría mayor
problema por utilizar esas imágenes dentro de las impresiones que se compartirán con el sínodo. El problema, me parece, es cuando esas imágenes se colocan dentro de la tesis, que la tesis después va a caer en el repositorio. Entonces, el alumno cree que porque citó el pie de la fotografía es más que suficiente, y probablemente estamos ante una situación en donde quizá el fotógrafo no se sienta plenamente satisfecho con la citación y requiera de algo más. Entonces, a lo que me refiero es que coincido con el doctor Parets, tenemos que presumir la originalidad, pero tampoco debemos pecar de ingenuos en el sentido de decir, bueno, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y esto lo puedo demostrar con una serie de publicaciones que existen en la materia, pareciera ser que estas prácticas plagiarias son pandémicas, ¿no? Nuestros alumnos, principalmente a nivel de pregrado, están cometiendo muchas omisiones al derecho de autor, y creo que mucho tiene que ver, por lo que bien está comentando Dolores, por un tema de ignorancia. No es un ánimo de molestar que tenga el alumno, sino es un tema de ignorancia, y por eso es que yo coincido fuertemente con ella en el sentido de decir, necesitamos de mucha capacitación. Y para sumar más el buen comercial que nos hace el doctor Parets, yo diría que además de que las tesis deberían registrarse, se les debería otorgar ISBN, ¿no? Que se haga toda la gestión para que las universidades puedan obtener el ISBN, y bueno, bien dice el doctor Parets, lograr inclusive un blindaje mayor a la protección. Pero bueno, traslado la palabra a Lina. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Lina, y después hay una pregunta para Uber, que es si el CONACYT tiene un padrón de las instituciones de educación superior que se encuentran conectadas al repositorio nacional, y si sí lo tienen, si este padrón es público. Entonces, Alina, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero la pregunta que nos hacen de cuántas instituciones tenemos en este momento. Lamentablemente, como no pude proyectar mi presentación, justamente era una de las primeras diapositivas. Nosotros tenemos ahorita 104 repositorios que corresponden a 76 instituciones de educación superior, prácticamente de todo el país. Entonces, en cuanto, digamos, al porcentaje de repositorios que están en Base, por ejemplo, que les comentaba, tenemos el 100%. En lo que respecta a la referencia, pues también cubrimos todo lo que, todos los contenidos que los repositorios cubren o cumplen con esas directrices. Y en cuanto al repositorio nacional, prácticamente lo tenemos cubierto aproximadamente el 90% de los repositorios. Hay 13, más o menos 12, 13 repositorios que todavía no se agregan. Entonces, en ese sentido, es más o menos digamos, el universo de repositorios que tenemos. Sí, es la siguiente, justamente. Sí, gracias, está ahí. Ahora bien, quisiera yo, bueno, eso es en cuanto a la pregunta. En cuanto a lo que se comentó hace un momento por parte del doctor Paredes y un poco por parte de Ricardo, si me lo permiten, yo quisiera puntualizar en dos cuestiones. La primera, en el sentido de quizá considerar que un repositorio institucional es o pudiera considerarse como una base de datos, ahí sí difiero, ahí sí no estaría de acuerdo, claro, desde la perspectiva misma de la definición del repositorio visto en el marco del acceso abierto, de la ciencia abierta, porque un repositorio es más allá de una base de datos, es un servicio en línea a través del cual, en este caso a través de una plataforma, que me refiero a un software, ¿sí? Como DSpace, por ejemplo, que es el que más se utiliza a nivel mundial para la gestión de repositorios de literatura, o el de Dataverse para el caso de los repositorios de datos, es proveer el acceso a una diversidad de tipos de contenidos. Cuando hablamos de repositorios de datos o repositorios de investigación, justamente el término base de datos, estrictamente hablando desde el punto de vista también informático, sería considerado como un tipo de recurso que se puede depositar en un repositorio, ya sea institucional o de datos. Y en un repositorio científico o en un repositorio nacional, como es el caso de CONACYT, es en sí mismo un producto de investigación.
sí, que también se toma como un tipo dentro de los repositorios de datos. Entonces, nada más quería yo hacer esa puntuación. Lo segundo es, y obviamente no soy experta porque aquí tenemos a Ricardo y al doctor Paredes en el sentido de lo que es la gestión de la propiedad intelectual en el entorno digital, pero sí quisiera simplemente comentar brevemente desde este mismo marco del acceso abierto y de la ciencia abierta, cómo es que se está trabajando la gestión de derechos de autor. En principio partimos de las declaraciones mundiales del acceso abierto que se van convirtiendo en declaraciones regionales. Tenemos declaraciones en ese sentido de intención de promover los principios del acceso abierto a nivel Europa, a nivel América Latina, y a partir de esas declaraciones se establecen políticas nacionales de acceso abierto. En el caso de América Latina, hay 3 países que tienen declarada una política nacional de ciencia abierta, obviamente México a través de CONACYT, a partir del decreto de ley de mayo del 2014 se establece la ley de la modificación a la Ley General de Educación en el capítulo que se refiere al acceso abierto y la creación del repositorio nacional, donde también se establece que sea administrado por CONACYT. Y ahí en ese sentido la política nacional que nosotros tenemos en México es voluntaria porque dice claramente que los investigadores podrán depositar una copia de sus publicaciones y producciones en un repositorio. Caso contrario, tenemos una política obligatoria en Perú y una política obligatoria en Argentina, en donde sí se establece la obligatoriedad, como es en el caso de la Unión Europea, a través del programa Horizonte 2020, en el cual se establece que todos los proyectos que sean financiados con fondos públicos están sujetos por parte de los investigadores y de las instituciones a depositar de manera obligada en un término no mayor de 6 meses una copia de sus publicaciones o productos de investigación porque fueron financiados con fondos públicos. Sí, cuando esto es una política obligatoria se le llama mandato. Entonces ahí, cuando esto lo llevamos a una institución, se le llama política de acceso abierto y si es obligatoria, es mandato. Aquí en México solamente hay 3, 4 universidades que cuentan con una política de acceso abierto bien definida, como es el caso de la UNAM, que fue de las primeras, la Universidad del Estado de México, y en el caso de nosotros, la UASLP, al menos en las funciones que yo desempeñaba hasta el año pasado como directora de la biblioteca virtual, una de las últimas cosas, y digo últimas porque ahora estoy en otra área de trabajo, fue precisamente promover el establecimiento de un mandato de acceso abierto en la universidad. Y de ahí me voy al siguiente nivel en cómo se plantea la gestión de estos derechos. Efectivamente, como bien lo han dicho ya Ricardo y el doctor Paredes, los repositorios simplemente son facilitadores, son medios. No significa que tengamos la titularidad, ni mucho menos. La titularidad de los derechos patrimoniales sigue siendo de los autores. Pero lamentablemente las instituciones de educación superior y sobre todo, no solamente en nuestro país, realmente en muchos países de América Latina tenemos un poco la misma situación, carecemos de una normativa clara en ese sentido. No está claro, no establecido en los contratos contractuales o en los reglamentos de quién es la propiedad, en este caso, del derecho de explotación de las obras que se producen. Por ejemplo, hay en lo que se refiere a la gestión de las patentes o a cualquier tesis que inclusive de maestría o de doctorado sea objeto de patente o sea objeto de un registro ante Indautor, por ejemplo, todo eso poco a poco hay como mucho camino todavía que recorrer. Entonces, en ese sentido, en ese vacío en el que estamos muchas instituciones, que es lo que en un momento dado yo lo hice a través de esta propuesta de mandato, fue que se utilizara una carta de autorización. ¿Sí? No hablamos precisamente de cesión de derechos, una carta de autorización por parte de los autores para que sus obras, dado que en este marco institucional no existe esta normativa, para que sus obras puedan divulgarse, en este caso, a través de un repositorio de acceso abierto. Pero además, tenemos 3 mecanismos más, además de esta cuestión, y voy cerrando, es la licencia Creative Commons, que ya comentó Ricardo y que todos conocemos y utilizamos. Los niveles de acceso, existen 4 niveles de acceso en un repositorio que se pueden configurar en cualquier software, que es el acceso abierto, el acceso embargado, que opera igual que lo que aplican las revistas científicas arbitradas, el acceso cerrado y el acceso restringido. Y por último, el tema de las versiones, que pueden ser versiones públicas o versiones con información reservada.
Entonces, bueno, era lo que, perdón, quería comentar en este sentido. Gracias. Gracias, Alina. Doy la palabra al doctor Uber Crisóstomo, al maestro, para responder sobre las IES en los repositorios. Adelante. Sí, muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, sí tenemos un padrón de todas las instituciones que se van agregando al repositorio nacional. Es público y ese se puede consultar directamente en el portal del repositorio nacional. Gracias. Doy la palabra al doctor Ricardo Villegas. Gracias. Sí, aquí apareció una pregunta que nos decían, ¿cómo podríamos trabajar en la colaboración los bibliotecarios y los editores universitarios? Yo creo que muy sencillo, buscándonos, invitándonos un café, planteando nuestras cuestiones, nuestras perspectivas, bajándonos un poco de nuestra propia nube. Yo recuerdo hace algún tiempo haber visto una institución en donde la biblioteca había tomado este banderín del repositorio institucional y decía, yo soy dueño del repositorio institucional, y una gran cantidad de unidades académicas, inclusive administrativas, decían, es que yo también debería ser capaz de subir contenidos a esa área, pero la biblioteca se había apropiado a nivel monopólico del concepto repositorio institucional. Entonces yo creo que bajando un poco nuestras autoexigencias y acercándonos, creo que este tipo de espacios es particularmente útil porque nos deja comentar desde nuestras diferentes perspectivas nuestras realidades, y creo que coincidimos y podemos lograr buenos acuerdos. Muchas gracias. Doctor Paredes, ¿quiere usted intervenir? Ya hay una pregunta para usted también, se la voy a leer. Autor que realizara campañas de sensibilización para los estudiantes de posgrado, puesto que el Indautor ofrece una serie de cursos mensuales abiertos al público y no se enteran los autores investigadores en esta doble personalidad que tienen, no se enteran. Entonces, si hay manera de que incida el Indautor en esta capacitación, sensibilización para los investigadores, yo les llamaría creadores de conocimiento, en fin. Adelante. Gracias. Claro que sí, voy a ir a abordar tres cosas principales. La base de datos, desde el punto de vista autoral, una plataforma como es el repositorio sí es una base de datos. Yo le doy el fundamento 13, artículo 13 de la ley, fracción 14, en relación con el 78, en relación con el 107 de la ley. ¿Por qué es una base de datos? Yo no digo que solo es una base de datos. Es una base de datos y además es un sistema, y me queda muy claro todo lo que puedan decir. Pero desde el punto de vista autoral, se han registrado plataformas de este tipo como base de datos porque se están parando, reitero, los dos criterios de selección y composición. Está el género, la base de datos autoralmente hablando, entra en la compilación. La compilación incluye la colección y dentro de la colección está el subgénero de base de datos. El repositorio, autoralmente hablando, es un compendio que colecciona contenidos en una modalidad original de base de datos por los criterios de selección y composición. Bueno, al menos un punto de vista que sí me gustaría, me quise yo al menos confirmar, y con mucho respeto lo seguiré defendiendo porque se han registrado aquí en el instituto estas plataformas en esta modalidad, independientemente de los contenidos. El segundo punto que quería, a nivel internacional está la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que data del año 1886 y se le identifica como su última reforma, Acta de París de 1971, enmendada en 1979, y más de 167 países más o menos en el mundo somos miembros de la convención. Es la convención que rige a nivel universal los derechos de autor. Ahí está la llamada regla de los tres pasos, y esto tiene que ver con lo que señaló el doctor Ricardo. La llamada regla de los tres pasos, que se pueden reproducir obras sin autorización de los autores en determinados casos especiales, artículo 9.2 de la Convención de Berna, que no afecte la normal explotación de la obra ni cause perjuicio injustificado
a los intereses legítimos del autor. Y dentro de estos casos especiales está el llamado de derecho de cita y la copia privada, el fin de la investigación o la docencia. ¿Se puede reproducir una obra sin autorización del autor? Sí, pero antes de dar el sí, se tienen que cumplir 5 requisitos, artículo 148 de la ley. Se trata de una obra ya divulgada y la divulgación en derechos de autor es primer momento en que la obra se da a conocer y deja de ser inédita, artículo 16, fracción primera de la ley. Segundo requisito, sin remuneración. Tercer requisito, citando invariablemente la fuente. Cuarto requisito, sin alterar la obra, porque si alteras el contenido se atenta contra el derecho moral de integridad y sin afectar la normal explotación de la obra, es decir, como consecuencia de la conducta reproductora, el autor no deje de vender. Sí quiero ser enfático en que sí pueden haber contenidos en un repositorio, obras, tesis, memorias, que el titular sea la institución educativa. No todo es una autorización, no todo es del autor. Existen instituciones educativas, he estado en la mayor parte, en estos 10 años en el Indautor, he estado en la mayor parte de las universidades, sobre todo públicas y muchas privadas, y he tenido la posibilidad de retroalimentarme con cómo están organizados. Entonces, hay instituciones educativas que se manejan mucho por la obra por encargo, encargan una investigación pública con recursos, con todo, y ya después, a cambio de una contraprestación, queda como titular la institución educativa y ese contenido se sube al repositorio y se sube por la institución educativa porque ya es la titular de los derechos derivados de una obra por encargo. El autor no lo sube la institución educativa porque ya es la titular y es la que está facultada para disponer de la obra. Por eso no me gustaría generalizar que solo el autor. Hay que ver los casos específicos de la institución y en qué condiciones. Y tomando en cuenta las dos modalidades de licenciamiento, pero de una obra que al mismo tiempo puede ser titular de la propia institución. En el Indautor siempre estará abierto para dar cursos. De hecho, hay programas de capacitación que todo el año se van publicando en su página. Son abiertos, son gratuitos. Cuando eran presenciales tenían un límite, pero ahorita que es en la red, está el límite, el espacio es mucho mayor para inscribirse y cada 3 meses se abren y está publicado todo el temario que se va a desarrollar. Entonces, es importante ahí en ese sentido, y aquí está escuchando la maestra Domensain, que le pediría por favor que después me ayudaran, que es la responsable de difusión, para que efectivamente pueda llegar no solo a las instituciones, sino también a los propios profesores, investigadores, ¿por qué no a los propios alumnos? Para que por esta labor de difusión que tenemos la obligación de difundir los derechos de autor. Aquí hablo en primera persona como representante del Registro Público del Derecho de Autor. También antes de la pandemia había un gran acercamiento con CONACYT y en distintos eventos organizados hemos participado justamente para hacer este ejercicio. Y de manera, a través de este medio y aprovechando este contexto, sí doy mi compromiso que en lo que podamos como instituto y aquí hablo por el Registro Público del Derecho de Autor para difundir, colaborar, siempre habrá la disposición y ofrezco también, Dolores, que con mi compañero aquí que tengo, que puedan compartir mi correo, independientemente que es el correo institucional, y cualquier necesidad de capacitación ya especializada para una institución determinada o para, obviamente, como siempre, para el propio CONACYT a nivel nacional, siempre estaremos dispuestos. Y de veras agradezco el interés que han mostrado en estos temas y también en este llamado, como decía Dolores, para seguir difundiendo esta cultura de respeto a los derechos de autor, que falta mucho por hacer. Y yo en lo personal estoy profundamente
agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues yo te comento que vamos a tomarte la palabra varios de nosotros desde las bibliotecas y las áreas editoriales, porque hay que trabajar de la mano. Es decir, para que los estudiantes de posgrado tengan conductas éticas y demás, primero tienen que tenerlas los docentes. O sea, en nuestra experiencia no ha habido formación. Entonces hay que trabajar con los maestros, con las personas de más generación a quienes les ha tocado todo este cambio digital, para que se sensibilicen, se formen y todos juntos nos acerquemos y construyamos esta cultura de respeto a la ley que no está peleada con la divulgación y en la construcción de conocimiento. Entonces, sí tenemos que trabajar más en eso, pero de la mano. En este sentido también, yo sí le solicito a usted y a su colaboradora, la maestra Domensay, hay muchas páginas en Facebook, no solo la del Mora, sino de distintas agrupaciones de editores y bibliotecarios, donde nos pueden pasar la difusión de sus cursos y entonces nosotros los ampliamos, porque tenemos público que les interesa más, sobre todo de este ámbito académico. Pueden contactar a las personas del Mora y nos ponemos de acuerdo. Pero vamos a seguir ya para cerrar con una pregunta. Nada más, si me lo permites, tantito rapidito, nada más. Aquí yo estoy con el licenciado Sergio Morales del Instituto Mora, que lleva años aquí registrando aquí en el instituto. Yo propongo, en relación conmigo, que sea el vínculo, independientemente que la maestra Domensay coordine toda la parte de difusión, pero bueno, ha habido siempre un gran acercamiento y sí, para que por supuesto cualquier necesidad de capacitación y todo, yo sí de manera muy respetuosa en este fórum asumo este compromiso. Gracias. Muchas gracias, pues seguiremos en contacto. Y entonces, ya una última pregunta para Uber y para finalizar esto, es si se reanudarán los apoyos del CONACYT para la implementación y fortalecimiento de repositorios. Ok, gracias. Bueno, si bien no han habido nuevas convocatorias específicamente para crear proyectos de repositorios, sí han seguido las convocatorias para apoyar diversos proyectos en los cuales se acepta como parte de los productos el crear un repositorio o para fortalecer el que ya se tenga, ¿no? Si es el caso de que ya tengan alguno, ¿no? Y bueno, aprovechar el espacio para invitarlos a que estén pendientes de las diversas convocatorias del Consejo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo también, ya para cerrar y agradecer a todos, quisiera agregar que sobre esta pregunta del público, para Ricardo, de cómo hacer que colaboremos juntos editores y bibliotecarios, es en dos niveles, por decirlo. Uno, con encuentros como este, que son fabulosos, y yo agradezco mucho al Instituto Mora que haya vuelto a organizar estas jornadas, porque aquí es donde abrimos la discusión y tendemos la mano, y la otra es justamente, como él decía, en el espacio cotidiano. Hay que acercarnos desde la definición de nuestras áreas en nuestras instituciones, a ver cuál es nuestra responsabilidad y dónde nos tocamos, cuáles son las fronteras que cada vez son más borrosas en estos medios digitales entre la edición y la biblioteca. En todas las instituciones de educación superior del mundo, de América Latina, estas fronteras se están borrando. La práctica hace que se borren, entonces hay que acercarnos, tendernos la mano y aprender unos de otros, de las prácticas y de nuestros oficios y de nuestras especialidades para seguir adelante. No sé si alguno de los ponentes quiera agregar algo más. ¿No? Entonces, yo quisiera agradecerles a todos, a Lina, Ricardo, Jesús, Uber y desde luego al Instituto Mora por haber organizado estas jornadas. A nuestro público, gracias por participar, gracias por sus preguntas. Esta fue la mesa 1, vamos a continuar con la mesa 2 más tarde y mañana hay otra jornada con otras mesas. Gracias, buenas tardes. Gracias, felicidades. Gracias, Dolores, gracias. Gracias, un gusto saludarles, que estén bien.
Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego.